Un saludo a todos y todas, mi nombre es Rafael Ulises Hernández Mengíbar y en esta ocasión les expondré la temática, la ley, su formación, promulgación y vigencia, temática correspondiente a la asignatura Legislación Profesional. Para iniciar nuestra temática es importante que conozcamos lo que es el concepto de ley. El concepto de ley en sentido material lo podemos entender como toda aquella ley o acto jurídico o norma jurídica que crea, modifica o extingue un derecho. En ese sentido, una ley va a venir a crear nuevos derechos, nuevas obligaciones, también puede modificar las ya existentes o bien extinguirlas, es decir, eliminarlas de nuestro ordenamiento jurídico, ya sea toda una ley o artículos en específicos de una ley. En ese sentido, es un derecho de carácter general y obligatorio, es decir, toda ley se debe de respetar en toda la nación, a excepción, por ejemplo, de aquellas ordenanzas municipales, las cuales van a estar sometidas a un determinado municipio, a un determinado territorio. Pero aquellas leyes que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, en su mayoría van a ser de carácter general y obligatorio. El otro sentido es que, de acuerdo al criterio formal, la ley consiste en todo aquel acto emanado por el órgano legislativo. En nuestro país, el órgano legislativo es la Asamblea Legislativa, conformado por todos los diputados y diputados, las cuales ya hay un procedimiento establecido para lo que es el proceso de formación de ley. Continuando con el concepto de ley, podemos entender también a toda ley, que es la que consiste en regular normas jurídicas, las cuales tienen situaciones abstractas, es decir, situaciones muy complejas y nada particulares. Asimismo, situaciones impersonales, es decir, que no se van a referir a una persona en específico. Por ejemplo, cuando leemos el párrafo de una ley en el cual estipula lo siguiente: todo ciudadano. Dicha frase se está refiriendo a todos los ciudadanos y no está refiriéndose a ningún ciudadano en específico o a algún sujeto o individuo en específico. Asimismo, cuando nuestro Código Penal establece el que matare, también se está refiriendo a tiempo futuro si algún ciudadano o algún individuo matare a otro, pero no se está refiriendo a nadie en específico. Y cuando nos referimos a situaciones objetivas, es decir, que la ley, en principio, debe de regular situaciones que sean materialmente posibles y además también que no tengan algún grado de parcialidad o, por ejemplo, algún vicio, como por ejemplo que se esté regulando de acuerdo a criterios religiosos, los cuales no sería algo objetivo, sino que tenemos que buscar la neutralidad. Asimismo, no puede regular situaciones que vayan influidas por ideologías políticas, por ejemplo, o partidos políticos. Es decir, siempre va a buscar la objetividad para evitar situaciones como la corrupción, etc. Es decir, también que la ley se puede aplicar a toda una comunidad, por ejemplo, a todo el país, o bien se puede aplicar a un municipio en específico, por ejemplo. En el caso de las municipalidades que crean lo que son todas las ordenanzas municipales ya respectivas, las cuales solo van a ser aplicables en ese municipio, o un sector o conjunto de individuos, menciona. Es decir, también podemos crear leyes que vayan encaminadas a un sector en específico, es decir, el sector agropecuario, el sector industria, etc. También es importante mencionar que toda ley es de obligatorio cumplimiento y es imperativa, es decir, que va a estar por encima de cualquier otro ordenamiento jurídico inferior y es de obligatorio cumplimiento. Destaca un carácter que hace el cumplimiento de las prescripciones de la ley. En cuanto al Estado, posee el carácter de asegurar que ellas se cumplan, es decir, que todas las leyes
el Estado puede incluso apelar o usar la fuerza, que es la coacción, para que se cumplan. Por ejemplo, cuando vemos que personas están dañando propiedad privada, el Estado puede arrestar por medio de la Policía Nacional Civil a esas personas. O cuando, por ejemplo, hay un ladrón, se sube a un bus, está ejecutando lo que es un robo a mano armada, la policía ve esa acción y puede apelar a lo que es la fuerza, es decir, la coacción, y someter a ese individuo que está cometiendo un delito. Ahora bien, es importante que nos hagamos la pregunta: ¿qué es la Asamblea Legislativa u órgano legislativo? En ese sentido, vamos a entender que la Asamblea Legislativa de nuestro país, quien es lo mismo que el órgano legislativo, es un cuerpo colegiado, es decir, que las decisiones no se toman de forma individual, sino que de forma colegiada, es decir, por varios de sus miembros. ¿Quiénes son esos miembros? Bueno, son los 84 diputadas y diputados propietarios. Asimismo, también los acompañan 84 diputados y diputadas suplentes. Los suplentes son los que van a suplir o a relevar a los diputados cuando por alguna situación no puedan estar presentes. Esos 84 diputados y diputadas son elegidos popularmente cada 3 años según nuestra Constitución y se eligen de forma democrática, es decir, por medio de elecciones libres, transparentes, que se realizan por medio de un Tribunal Supremo Electoral. A estos 84 diputadas y diputados, que son este cuerpo colegiado, les compete fundamentalmente la atribución de legislar, es decir, lo que hablábamos anteriormente, que es crear, modificar o extinguir leyes. Eso está regulado en el artículo 121 de nuestra Constitución. Marco constitucional, órganos fundamentales. Es importante mencionar que nuestro artículo 86 de la Constitución establece que van a haber 3 órganos fundamentales: el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Al órgano legislativo, el cual vamos a analizar este día, que es la Asamblea Legislativa, es la encargada y es la facultada, según la Constitución, de legislar, es decir, de crear, modificar o extinguir leyes. El órgano ejecutivo, que es el otro órgano del Estado, que vamos a analizar más adelante, es el encargado de ejecutar aquellas políticas públicas, por ejemplo, por medio de sus ministros y sus ministerios, como es el Ministerio de Agronomía, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera. Y el Poder Judicial, órgano judicial, es aquel que se va a encargar de impartir justicia, es decir, en todo lo relacionado a lo que es el ámbito jurídico del país. El proceso de formación de ley. El proceso de formación de ley en toda la República se origina siempre con una moción o propuesta denominada iniciativa de ley. A esta propuesta también se le llama doctrinariamente la fase iniciativa, la cual debe de presentarse al Pleno, al igual que cualquier otra pieza de correspondencia. Es decir, que es una propuesta, es un documento que es presentado en la Asamblea Legislativa, la cual recoge lo que es un proyecto. Es un proyecto, una propuesta, la cual contempla el por qué es necesaria esa ley, para qué, cómo se va a aplicar. Todas esas preguntas van a venir desarrolladas en ese proyecto. Para presentar ese proyecto es necesario que tenga el respaldo, como más adelante lo vamos a ver, de los sujetos que tienen lo que es la iniciativa de ley. De ahí, esa propuesta es trasladada al seno de la comisión que se considera ad hoc. Ad hoc lo podemos interpretar como una comisión que es para esto. Eso significa ad hoc, para esto, es decir, para un punto en específico relacionado con dicha propuesta. Ese documento se va a estudiar, se va a analizar, se va a discutir, y después de esa discusión en esa comisión va
a producir lo que es un dictamen, es decir, un documento el cual va a traer las consideraciones correspondientes, observaciones correspondientes o si bien la aprobación, de donde vuelve al Pleno Legislativo, es decir, al seno del Pleno Legislativo, que son los 84 diputadas y diputados, para su lectura, discusión y posterior aprobación. ¿Quiénes tienen iniciativa de ley? Según el artículo 133 de nuestra Constitución, tienen la facultad de presentar ese documento, que ya hemos hablado de él antes, que es el proyecto de ley, que es esa moción o propuesta. Esa facultad la tienen los diputados, es decir, los 84 diputados que conforman la Asamblea Legislativa pueden perfectamente presentar ese documento para que se constituya como una ley en El Salvador. Es decir, que si nosotros organizamos una campaña, por ejemplo, de una ley por el derecho humano al agua, debemos buscar a uno o varios de esos diputados para que se pueda presentar. Es decir, tenemos que dialogar antes con ellos, o con él, o con ella, para poder presentarlo. Asimismo, el presidente de la República, por medio de sus ministros, lo puede hacer. Es decir, si un ministro siente la necesidad, ve la oportunidad o la necesidad de una nueva ley, puede él perfectamente presentarlo. En un tercer lugar tenemos a la Corte Suprema de Justicia, pero solo va a tener iniciativa de ley en las materias relativas al órgano judicial, es decir, al funcionamiento del órgano judicial, de todos sus tribunales, de todas sus cámaras. Asimismo, el ejercicio del notariado, es decir, relativas a la modificación, por ejemplo, a la creación de nuevos derechos o a la extinción de derechos u obligaciones de los notarios en El Salvador, es decir, aquellos que se encargan de elaborar ciertos documentos que son importantes para la vida jurídica, comercial, etcétera, del país. Y también para el ejercicio de la abogacía, es decir, para normar y regular a todos los abogados en El Salvador. Y lo relacionado a la jurisdicción y competencia de los tribunales, como ya les mencionaba. En un cuarto lugar tenemos a los consejos municipales. Y es que los consejos municipales van a tener iniciativa de ley en materia de impuestos municipales. Es decir, que si la alcaldía, por ejemplo, de Cacaopera, un municipio y en Morazán, el consejo municipal puede perfectamente presentar un proyecto a la Asamblea Legislativa relacionado a crear un nuevo tributo, por ejemplo, un impuesto que vaya relacionado, por ejemplo, a la multa de los ciudadanos que habitan en ese municipio que boten la basura donde no corresponde. ¿Cómo se aprueba una ley? Es importante tener en cuenta que un paso muy importante es cuando ese dictamen, el cual es elaborado por esa comisión, o ese proyecto, resulta aprobado en el Pleno por la totalidad o por la mayoría de los diputados electos. Es decir, que cuando ese dictamen o ese proyecto es aprobado por la mayoría, democráticamente, como ya lo dijimos, es un órgano colegiado, cuando ese dictamen es aprobado, ya se convierte en un decreto legislativo, es decir, ya no se le va a llamar proyecto o dictamen, sino que se le va a llamar un decreto legislativo. Es importante también tener en cuenta que ese decreto legislativo puede contener un código, una ley, una reforma, una derogatoria o una interpretación auténtica. Incluso puede contener una reforma constitucional. Es decir, y es interesante esto, ya que por este mismo procedimiento podemos lograr incluso una reforma a la propia Constitución, que es la norma de mayor jerarquía en el país. También es de tomar en cuenta que, además de crear, reformar o modificar o derogar una ley, también la Asamblea Legislativa tiene la atribución de interpretar una ley. Es decir, que si su contenido no se da a entender o hay dudas sobre un determinado artículo, la Asamblea Legislativa puede aprobar lo que es una interpretación auténtica.
que es decir, es una explicación a ese artículo que no se puede entender. La sanción presidencial es el visto bueno del presidente, es decir, que es la situación en la cual el presidente está de acuerdo con el contenido del decreto legislativo en su totalidad. Por lo tanto, rubrica, es decir, estampa su firma en dicho decreto legislativo para posteriormente convertirse en una ley de la República, procediendo a su promulgación y a su publicación. Deben entonces sancionarse todos los decretos legislativos. Al leer el artículo 135 de nuestra Constitución, vemos que hay ciertas facultades de la Asamblea Legislativa que no deben ser necesaria la sanción del presidente. Y es, por ejemplo, el reglamento interno de la Asamblea Legislativa, el cual no puede el presidente sancionar dicho decreto legislativo, ya que podría afectar cierta independencia. Asimismo, cuando la Asamblea tiene la atribución de llevar ciertas interpelaciones a los ministros, también no es necesaria la sanción del presidente. Y así otros casos los cuales podemos encontrar en el artículo 135. Además, el artículo 131 habla sobre el tema de los antejuicios. Y es que el antejuicio, como una herramienta que tiene la Asamblea Legislativa para poder eliminar o quitar el fuero a ciertos funcionarios, también no es necesaria lo que es la sanción presidencial. El veto presidencial. Así como el presidente ya hablamos que puede lo que es sancionar, es decir, darle el visto bueno a una ley, también puede no hacerlo. Y lo va a hacer por medio del veto, que es como un rechazo o detener el proceso de formación de ley cuando el presidente considera algún inconveniente a ese decreto legislativo. Pero no es que lo va a desechar, sino que el trámite es que debe devolverlo a la Asamblea Legislativa dentro de los 8 días siguientes al cual él lo recibió, puntualizando las razones por qué es que no está de acuerdo con dicho decreto legislativo. La promulgación y publicación de la ley. En caso de que el presidente sancione dicha ley o la Asamblea la apruebe directamente al superar la decisión del presidente, también es importante tener en cuenta que la promulgación y la publicación son muy importantes, ya que es cuando esa ley es del conocimiento público. Por promulgación podemos entender que es la decisión o la orden del presidente de mandarla a publicar, y la publicación es el plazo en el cual se da a conocer la ley para que pueda entrar en vigencia. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria, deberá transcurrir por lo menos 8 días, es decir, que debe de ser publicada en el Diario Oficial, que es la entidad responsable de publicar todos aquellos decretos de lo que es el órgano legislativo, del órgano ejecutivo, etcétera, todos aquellos documentos también judiciales. Esa entidad debe de publicar ese decreto en un diario, y ese diario debe de estar por lo menos 8 días disponible para toda la población. Después de ese plazo, ya puede decirse que la ley es vigente y de obligatorio cumplimiento. Es importante tomar en cuenta que ese plazo podrá ampliarse, pero nunca se podrá restringir, es decir, nunca podrá ser menos de los 8 días hábiles. Para ir concluyendo nuestra presentación, explicaré lo que es el proceso de formación y aprobación de ley en 2 pasos. En el primer paso tenemos que todo inicia con esa iniciativa de ley, la cual ya les he explicado. Esa iniciativa de ley, esa propuesta, es presentada a lo que es la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, quienes son diputados que conforman esa misma Junta Directiva. Esa Junta Directiva traslada esa propuesta al Pleno Legislativo,
es decir, a los 84 diputadas y diputados, y ahí es donde vamos a encontrar dos caminos. El primer camino es la dispensa de trámite, el cual se da cuando es una situación de urgencia. Por ejemplo, cuando existe una propuesta de declaratoria de emergencia nacional. Entonces, lo ve directamente, lo conoce directamente la Asamblea Legislativa en pleno y lo aprueban. Es decir, que no lo ve la Comisión Legislativa, como ordinariamente sucede. Bueno, el segundo camino es eso, ¿verdad? Que esa propuesta es revisada por la Comisión Legislativa. En este camino encontramos que esa Comisión Legislativa traslada al Pleno Legislativo ese dictamen, que es nomás la valoración de la Comisión Legislativa sobre esa propuesta. Y el Pleno Legislativo es quien decide aprobarla, aprobar ese dictamen, aprobar esa propuesta o desaprobarla. Si se desaprueba, bueno, se manda lo que es el archivo, y si se aprueba, se va a trasladar al presidente de la República. El paso número 2 es la sanción, promulgación y publicación de la ley. En este paso, el sujeto principal es el presidente de la República, quien, recordemos, ya recibió lo que es el dictamen de la Asamblea Legislativa. El presidente de la República tiene una serie de caminos u opciones. El primer camino es la sanción, promulgación y publicación, que es, en resumen, es el visto bueno al dictamen legislativo, es decir, el presidente está de acuerdo con el contenido del dictamen y por ende ordena su publicación y el decreto entra en vigencia. El otro paso es que el presidente observa ese decreto, es decir, hay algunas partes, hay algunos detalles en los cuales no está de acuerdo y manda esas observaciones, lo devuelve a la Asamblea Legislativa. El Pleno recibe y verifica esas observaciones, luego lo envía a una comisión legislativa que se va a encargar de hacer la revisión a esas observaciones. Luego esa comisión redacta un dictamen y se devuelve al Pleno Legislativo, a los 84 diputados y diputadas, y ahí ellos validan o no, ¿verdad? Ya pueden validar o no esas observaciones y las envían al presidente de la República para quien sea él el que decida si sanciona o no esa ley. Y el decreto entra en vigencia. El otro paso similar a este, el tercero, es el veto presidencial. El veto presidencial consiste en que el presidente no está de acuerdo en la totalidad de ese decreto legislativo. Por ende, lo conoce el Pleno, ¿verdad? Ese veto, esa negativa del presidente, luego lo manda a una comisión legislativa y ahí es donde se vuelve similar a lo que es la revisión de las observaciones en el otro camino, digamos que son similares. Luego el Pleno Legislativo conoce, ¿verdad? Esa denegatoria porque el presidente debe de justificar por qué no está de acuerdo con ese decreto y ahí es donde el Pleno Legislativo puede superar el veto, es decir, puede superar la denegatoria del presidente con 2/3 de los diputados. Con el voto de 2/3 de los diputados, es decir, con 57 votos, puede superar el veto. Y de ahí se remite al presidente de la República y el presidente ahí tiene dos caminos. Uno es, lo sanciona, ¿verdad? Y se vuelve decreto, ya, por la superación del veto, o lo manda a la Corte Suprema de Justicia porque lo considera inconstitucional. Y es la Corte quien debe decidir si es inconstitucional o no. Luego vuelve al presidente de la República y si la Corte Suprema decide que no es inconstitucional, el presidente debe de publicarlo. Muchas gracias por la atención prestada.